Bueno, con este tema vamos a concluir el seminario La empresa del futuro. En esta exposición vamos a tratar el tema de ecosistemas de negocios, algo que hoy está muy difundido. Todos los días vemos, digamos, publicaciones o anuncios de distintos tipos de negocios, Mercado Libre, Amazon, Google, Facebook. Bueno, todas esas configuraciones de negocios responden a esta categoría de ecosistemas de negocios. Entonces, la idea hoy es presentar cuáles son aquellos elementos que distinguen a este formato de negocio con respecto a otros y así tener, digamos, una idea de la importancia y de la significación que tienen desde el punto de vista de la competencia. Recordando un poco lo que habíamos visto en las reuniones anteriores, el contexto en el cual compiten las empresas ha cambiado. De un contexto clásico en donde teníamos un elevado nivel de predecibilidad sobre cuál iba a ser la evolución de la industria o del sector y un bajo nivel de controlabilidad, a un contexto que se distingue hoy por una elevada incertidumbre, una alta volatilidad, una gran complejidad, mucha ambigüedad, contexto que denominamos VUCA, en donde la formulación de la estrategia debe responder a otros enfoques conocidos en este caso como adaptativo y moldeador. Este enfoque moldeador, que se corresponde con un contexto de muy baja predecibilidad y de una elevada maleabilidad o controlabilidad, es el que mejor, digamos, refleja el contexto, el panorama de negocios en donde son mucho más adecuados o apropiados ese formato de ecosistema. Como se había planteado, digamos, en la primera reunión, eh, el pensamiento estratégico convencional se enfoca mayormente en los enfoques clásicos visionarios. Eh, Sin embargo, ahora, dada la volatilidad e incertidumbre del contexto, debemos, digamos, adoptar un enfoque más adaptativo, baja predecibilidad, baja controlabilidad, o un enfoque moldeador, digamos, o maleable. ¿Cómo entonces se debe competir en este nuevo contexto VUCA? Los impulsores de la ventaja competitiva, además de lo que son aquellos impulsores clásicos o convencionales de una estrategia de negocios basada en el liderazgo en costos o una estrategia de negocios basada en la diferenciación, en este contexto de baja predecibilidad y de mucha volatilidad, o sea, de gran incertidumbre, es importante que la ventaja competitiva se construya sobre una capacidad de aprendizaje. Vimos que el concepto de aprendizaje implica aprender, digamos, en múltiples escalas de tiempo. Aprender, digamos, con una tasa exponencial o acumulativa. El otro impulsor de la ventaja competitiva es competir en ecosistemas, que es lo que vamos a ver hoy, competir en un mundo híbrido físico-digital, competir con imaginación y competir con resiliencia. De estos impulsores o imperativos de la ventaja competitiva en este nuevo contexto, bueno, para ustedes, digamos, algunos son casi familiares. Ya desde hace mucho tiempo se habla de la organización que aprende, pero nosotros vimos de que ahora necesitamos aprender, digamos, de otra manera.
¿no? Aprender, digamos, en toda la organización, aprender en una escala de tiempo algorítmica, aprender en una escala de tiempo, digamos, que considera los movimientos o tendencias lentas, o sea que demoran mucho tiempo en ponerse en evidencia o en concretarse, y eso determina, digamos, un diseño particular de la organización. Entonces, también en ecosistemas, como dije al comienzo, es un formato bastante familiar por la repetición de su exposición, de su presentación. Competir en el mundo híbrido físico-digital también, digamos, la tecnología es algo muy concreto, muy evidente, de manera de que uno no puede negar, digamos, la presencia y la importancia de la tecnología. Competir en imaginación, de alguna manera esto podría aproximarse, aunque no es lo mismo, al concepto de competir sobre la base de innovación. Aceptamos de que sostener la ventaja competitiva implica una suerte de capacidad de innovación en forma permanente, en forma continua. Pero sin duda debemos destacar de que imaginación no es lo mismo que innovación. Imaginar es un paso anterior, es decir, es una condición precedente. La imaginación implica preguntarse qué pasa si, o sea, por qué puede ser esto que antes no era. Y luego, sin duda, a partir de esas preguntas, sí, precisar cuáles son esas posibilidades, y en ese caso entra a jugar el concepto de innovación. Pero lo que a mí más me interesa destacar es competir en la resiliencia. La resiliencia, capacidad de absorber un shock, capacidad de recuperarse de la crisis, capacidad de prosperar con posterioridad, es un factor, yo diría, de que dadas las características del contexto, esto se va a convertir en una suerte de necesidad competitiva. Si las empresas desean sobrevivir, si desean sostenerse en materia de crecimiento y rentabilidad, necesariamente deben desarrollar una capacidad de resiliencia. Y en la medida en que sean más resilientes que los competidores, sin duda tendrán un mejor desempeño. La evidencia empírica prueba de que aquellas empresas que tienen un mejor desempeño durante una crisis tienen todavía un desempeño mucho mayor luego de haber pasado la crisis. La única forma de tener un buen desempeño durante una crisis es, sin duda, haber desarrollado esa capacidad de resiliencia. Por eso insisto que de estos nuevos imperativos de competencia, al cual yo, sin duda, le doy mayor peso, no digamos desde el punto de vista de una implicancia en el desempeño, sino también desde el punto de vista de la novedad, eso que se conoce como resiliencia. Bueno, también como parte de la primera reunión vimos de que era muy importante, dadas las características del contexto, pasar de un enfoque de gestión con una referencia mecanicista, determinista, que era el enfoque convencional de administración, la jerarquía, comando y control, el tramo de control óptimo, digamos, el hecho de que los gerentes tuvieran que indicar a los subordinados qué es lo que tienen que hacer y cómo hacer, ¿no? Bueno, ese enfoque de administración ahora no sirve para las nuevas características del contexto y debemos pensar también en un enfoque de gestión basado en un pensamiento biológico cuyos principios ya lo habíamos analizado en la reunión anterior, pero lo vemos acá nuevamente. O sea, principios que ponen el acento en el pragmatismo, en la resiliencia, en la experimentación, en los enfoques indirectos más que directos, en el holismo más que el reduccionismo, en la pluralidad más que la universalidad. La aplicación de estos principios del pensamiento biológico darían como resultado un enfoque de administración más centrado en el hombre, o sea,
una suerte digamos, de aproximación a lo que ahora de alguna manera se empieza a conocer como humanocracia. Bueno, competir en un nuevo contexto, con enfoques estratégicos distintos, con imperativos, digamos, para competir diferentes, obliga sin duda, siguiendo esa suerte de axioma de que la estructura o la organización debe seguir a la estrategia, entonces obliga a diseñar, a rediseñar la organización. Y esta organización del futuro, nosotros de alguna manera la conceptualizamos con tres elementos claves. El primero de ellos es el propósito. El propósito que debe impulsar o animar a una organización es, digamos, aquello que legitima la existencia de la organización o de la empresa. Es aquello que define o pone en claro cuál es la contribución, el valor agregado que en forma única y distintiva hace esa organización a la sociedad o a la comunidad. El otro elemento, digamos, es la tecnología y la data. Como venimos insistiendo, hoy no podemos hablar de una organización o de una empresa sin considerar la tecnología. Hoy podemos considerar que toda empresa es una empresa de data y de tecnología, e incluso toda industria es una industria de data y de tecnología. Entonces, prescindir de la tecnología y en sus expresiones más elocuentes o representativas, o más recientes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la, la robotización de procesos, la automatización, entonces no podemos, digamos, concebir ni gestionar una organización sin tener en cuenta la tecnología. Y el tercer elemento clave es el talento. El talento, que hace referencia al recurso, entre comillas, humano, a las personas, es un elemento que al menos esperamos que todavía se mantenga, que todavía existan las organizaciones. Por supuesto, va a ir disminuyendo su preponderancia, va a ir disminuyendo su importancia relativa. No todos los trabajos van a tener el mismo peso, la misma importancia desde el punto de vista de la competitividad de la empresa, pero el talento por lo menos va a seguir, pero no cualquier talento, sino un talento, es decir, una persona que esté capacitada, digamos, para trabajar en un mundo digital. Entonces, los conceptos, digamos, o pautas que construirían esta nueva organización sería la de una organización biónica, o sea, una organización en que los seres humanos trabajan aumentado en su potencialidad y en su capacidad por las máquinas. Una organización con estructuras y plataformas dinámicas. Ya habíamos hablado de un diseño organizacional que tiene un componente estable, un componente de cimiento, fundamento construido por los datos y la tecnología, luego un siguiente nivel de unidades estables de procesos, o sea, el concepto de proceso definido en términos horizontales, y en la parte superior múltiples equipos pequeños, digamos, que son de constitución interdisciplinaria, diversos, y que tienen una tarea o una misión determinada que cuando finaliza esa tarea se desbandan y asumen otra. El concepto de sin fronteras, o sea, hoy la organización no se concibe como una organización cerrada de cuatro paredes, sino que los límites entre la organización y la industria o la organización y el contexto externo se van borrando, se van diluyendo. Una tarea distinta para el líder, que no es el director de una orquesta clásica, sino que podemos asimilarlo al conductor de una banda de jazz, o sea, con mucha improvisación, con mucha motivación, con mucha inspiración, con mucha explicación del porqué de las cosas, más que simplemente indicar, digamos, qué es lo que hacer. Pensemos de alguna forma en una organización
que se llama, digamos, de luces apagadas, o sea, una organización que está constituida mayormente por robots, por máquinas que tienen muy pocas personas. Entonces pensamos ahí que cuál sería el significado, ¿no es así?, de la tarea gerencial. Entonces hay que redefinir el rol del gerente, del líder, en un contexto diametralmente distinto. El aprendizaje exponencial es un aprendizaje que se nutre de todos los datos, de todas las interacciones y que sin duda va acumulándose a medida que más datos se recaban, a medida que más interacciones se realizan. Y una fuerza de trabajo inspirada que, como vimos realmente en la segunda reunión, una fuerza de trabajo que tiene otros valores, otras actitudes, en donde pesa mucho el individualismo, donde pesa el emprendedurismo, donde pesa, digamos, la diversidad, la inclusión, donde pesa la necesidad o el requerimiento de hacer un trabajo con significado, con impacto en la sociedad. Bueno, a partir de esas premisas, digamos, o elementos conceptuales que definen una nueva organización, ¿cuáles serían las tareas inmediatas? En esta matriz, digamos, en la que podemos ver una dimensión de tiempo que va desde microsegundos hasta décadas y una dimensión de alcance que va desde el individuo hasta el ecosistema, con dominios que están reservados para las máquinas y dominios que están reservados para el ser humano, uno puede observar que debe integrar la tecnología para un aprendizaje sin fricciones, debe migrar la condición humana hacia actividades de elevado nivel, debe reconcebir la relación hombre-máquina, debe proteger y cultivar los ecosistemas y debe repensar el liderazgo en forma consecuente. Recuerden de que nosotros todo eso es lo que habíamos planteado ahí, digamos, también le agregábamos la necesidad, la conveniencia de achatar las estructuras, la necesidad, que es un imperativo, de adoptar métodos ágiles de trabajo en todos los aspectos, funciones y tareas de la empresa, no limitado exclusivamente al desarrollo de software, sino en todas las tareas, la agilidad, digamos, y también el hecho de acelerar la rapidez en la toma de decisiones a través de una mayor delegación, si se quiere, hacia aquellos que trabajan en la línea de frente, podemos decir, aquellos que están en contacto con el consumidor o el usuario, empoderando a estos equipos para que puedan tomar decisiones. Recuerden que en esta nueva organización nosotros pasamos de una suerte de avance hacia la automatización y ahora vamos a un punto más elevado que es el de la autonomización. O sea, digamos, decisiones que se toman en forma automática y autónoma y que al mismo tiempo realimentan con nuevos datos a los algoritmos para mejorar sin duda esas decisiones. Bueno, llegamos por fin a lo que constituye el tema de esta reunión y acá tenemos algunos de los documentos que yo he tomado como base o como antecedente para, digamos, presentar el tema de los ecosistemas. ¿Cómo empezamos a tratar esto de los ecosistemas? Asumimos, supongamos de que tenemos que iniciar un nuevo negocio. Entonces, ¿cuáles son las formas de organizar ese negocio? ¿No? ¿Cuáles son las formas de integrar las actividades dentro del mismo? Entonces, acá tenemos distintas opciones. Una forma es la integración vertical. La integración vertical es la de hacer todo dentro de la empresa. El caso de IBM al comienzo. Todo, digamos, desde el diseño y la fabricación del semiconductor, de los distintos componentes, o sea, de hardware y de software, así como las aplicaciones, era realizado todo dentro de IBM. El otro caso, la fabricación inicial de automóviles con Ford. Entonces, la empresa Ford o la fábrica de automóviles Ford tenía hasta fundiciones dentro de las mismas instalaciones para abastecer, no así, el acero que se usaba para la construcción de los autos.
Una cadena jerárquica de abastecimiento en la cual algunas tareas ya se tercerizan o se subcontratan. Esto ocurre cuando se avanza en la estandarización de los procesos. Tanto cuando estos procesos se hacen más estandarizados, más comunes, que no hay disidencia respecto a la forma de hacer las cosas, entonces ya existe un acuerdo, un consenso sobre cómo se deben hacer las cosas, entonces es más probable de que existan también alternativas u ofrecimientos extraños a la empresa. Y aquí ocurre, digamos, el tema de la tercerización de las actividades upstream o de las actividades downstream. Un ecosistema de negocio en el que se coordina con otros, mayormente actores independientes, a fin de crear un ofrecimiento coherente. Y un modelo de mercado abierto en que el cliente selecciona y compra los componentes requeridos de proveedores independientes y no coordinados en un mercado competitivo abierto. O sea, eso es, digamos, la evolución que ha tenido la fabricación de computadoras. De ser una computadora hecha, digamos, como un producto en una organización integrada totalmente, a fabricarse una computadora adquiriendo los distintos componentes, ya sea de hardware, de software, en un mercado de proveedores independientes. Bueno, esas son las distintas opciones, digamos, que uno tiene para configurar un negocio o realizar alguna actividad. Con relación a esas distintas opciones, una suerte de presentación de esquema de colaboración. O sea, habíamos planteado en un comienzo que un ecosistema implica la colaboración entre muchos actores. Acá tienen ustedes representados, ¿no? De alguna forma, cómo es la relación de colaboración en un sentido, digamos, tradicional de una asociación bilateral dentro de la misma industria. Entonces pensemos en una fábrica de automóviles, una automotriz y las fábricas de autopartes o componentes. Podemos ver que la relación se plantea en términos de dos actores a través de un contrato, a través de un acuerdo, por lo general implica una relación de largo plazo. Por lo general esos actores son participantes de la misma industria. Ahora pasemos al automóvil de hoy. Pensemos en un automóvil eléctrico y en un automóvil eléctrico autónomo. O sea, tenemos el automóvil en sí mismo, o sea, el motor, las cuatro ruedas, pero agregado al automóvil tenemos una multitud de accesorios o componentes que son provistos por distintos, digamos, por distintas empresas, que son independientes, que no forman parte de la automotriz. Entonces, ustedes observan que aumenta la cantidad de actores, en este caso más de 30, aumenta la cantidad de industrias que se involucran en la fabricación de ese automóvil eléctrico autónomo, aumenta la cantidad de acuerdos, acuerdos que pueden ser contratos de corto plazo, pueden ser joint venture, puede ser una alianza estratégica, puede ser una participación minoritaria, y aumentan también, hay una suerte de diversidad geográfica. Entonces esto lo podemos ver usando los distintos tipos, digamos, de modelos de colaboración. El tradicional que está a la izquierda, en donde vemos que el foco está en el producto, mientras que el ecosistema de colaboración digital, digamos, vemos que lo que importa no es tanto el producto como una solución inteligente. La razón, en el caso tradicional, la transferencia de tecnología y el alcance de escala, mientras que en el ecosistema digital, el liderazgo en la innovación y la velocidad de llegada al mercado. La estructura en el modelo de colaboración tradicional en torno a una cadena de valor lineal, secuencial, rígida, mientras que en el ecosistema tenemos, digamos, una constelación, una red, digamos, altamente adaptable. Bueno, estos eran los temas, digamos, tradicionales en los que se enfocaba la colaboración hasta, digamos, que se generalice este concepto de ecosistema. El foco, la razón y la estructura, pero ahora, digamos, le agregamos otras dimensiones como la diversidad geográfica, la diversidad de industria, la diversidad de tipos de acuerdos
y el enfoque de creación de valor. Mientras que en el modelo de colaboración tradicional, el foco estaba en crear y apropiarse el valor por la empresa que entrega el producto, que fabrica o entrega el producto a través de una maximización del volumen de venta. En el esquema de ecosistema digital de colaboración, lo más importante es la creación de valor para todo el ecosistema. Bueno, entonces empecemos a precisar un poco más qué significa esto de ecosistema. Acá entonces tenemos una definición: un ecosistema de negocios es un grupo dinámico de actores económicos, mayormente independientes, que crean productos y servicios que juntos constituyen una solución coherente. Entonces, por un lado, vemos la necesidad, digamos, o que la razón de ser de este ecosistema está en una proposición de valor específica, o sea, entregar una solución, ¿no? Y un grupo de actores claramente definido, cambiante, con diferentes roles. Los formatos que pueden asumir estos ecosistemas son distintos o varios. Tenemos los clásicos mercados, ya sea de reventa minorista como Amazon, como Mercado Libre, de hospitalidad como Airbnb, de viajes como TripAdvisor, de transporte como Uber, de mercado de trabajo como AdWords, o sistemas de tecnología informática que integran componentes y aplicaciones de múltiples proveedores, la plataforma Android, la plataforma de Apple, iOS, del Windows, del Microsoft. Ofrecimientos que integran componentes de diferentes actores, el automóvil eléctrico conducido, como vimos en el slide anterior, o piensen en una solución de hogar inteligente que logra que converjan, digamos, productos de calefacción o servicios de calefacción, servicios de iluminación, servicios de entretenimiento, servicios de seguridad, o sea, una plataforma en la cual resume, agrega y permite ofrecer en una sola oferta, como si fuese un producto o un servicio, distintos tipos de servicios que van agregados o resumidos. Y ofrecimientos que integran servicios de diferentes proveedores, plataformas de gestión de enfermedad, sistemas de tarjetas de crédito. Entonces esas son las variantes más generalizadas, las más difundidas, las más visibles, digamos, de lo que es un ecosistema. Ustedes van a ver que como, digamos, como características comunes de todos estos, de esas variantes está, por un lado, la solución. La solución que puede ser, digamos, resolver un problema para una empresa, o puede ser hacer un apareamiento de necesidades entre alguien que tiene un producto y desea venderlo y alguien que quiere o necesita un producto y desea comprar. Entonces, distintos tipos de variantes que tienen entonces como elementos comunes una solución específica, o sea, resolver un problema, una necesidad de un consumidor o usuario, y por el otro lado, un grupo de actores que actúan en forma coordinada para entregar una solución que sea coherente. Pero estos actores no tienen una relación de control o de subordinación o de propiedad, digamos, entre sí, son independientes. Bueno, en este caso uno puede ver, digamos, los distintos participantes del ecosistema. Empezando, digamos, por lo que podría ser el dueño de una plataforma, o lo que se conoce como el orquestador, que es aquella persona que controla la plataforma, que define quiénes van a participar, cómo van a participar, los estándares, las reglas, los procesos. Luego tenemos los proveedores, o sea, si ponemos en el caso de Amazon o de Mercado Libre, sin duda tenemos el proveedor de Internet, o sea, aquel que proporciona la conectividad. Luego tenemos los productores, o sea, aquellos que generan las aplicaciones, en el caso del iPhone de Apple, entonces todos los desarrolladores de aplicaciones, digamos, todos los cuales van a ser utilizadas en el teléfono. Y por último tenemos los consumidores. Entonces estos roles
que están claramente diferenciados y que pueden eh, ser más o menos según el tipo particular del ecosistema, como vamos a ver enseguida, pero lo que yo quiero destacar acá es que estos roles son cambiables, no están definidos de una manera y para siempre, no son cambiables. O sea, en el caso, supongamos, del transporte de servicio de taxi o de servicio de movilidad de pasajeros, hoy es un chofer, mañana la misma persona puede ser un usuario. Y el que hoy es un usuario, mañana puede ser un conductor o un chofer. Y lo mismo pasa con el que se considera como orquestador, ¿no? Así, el que está en el centro, podríamos decir, el actor pivote de esta constelación de organizaciones o entidades. El rol de orquestador no está tan bien definido, digamos, es algo que se tiene que conquistar o algo que se tiene que ganar y algo que tiene que ser aceptado. O sea, acá uno ve, digamos, que en esta constelación, en esta red semifluida, dinámica, de actores mayormente independientes que se unen, que ofrecen productos y servicios para crear una solución integrada, bueno, no hay, como dijimos, una relación de dependencia. Entonces, piensen en un sistema de agritech, o sea, agritech, agricultura de precisión, con componentes. Por un lado tenemos el fabricante del tractor, John Deere, por el otro tenemos el productor, digamos, de la semilla o de los productos que se ocupan del cultivo y protección de la cosecha, Monsanto, Bayer, y por el otro lado tenemos aquellos, digamos, que se encargan de la tecnología, de la conectividad. Entonces, podría ser Google, podría ser alguna otra empresa de tecnología. Entonces, como ustedes ven, alguno de esos puede querer estar en el centro. ¿Quién va a estar en el centro? Digamos, aquel que tenga el control sobre los recursos de mayor importancia crítica para el funcionamiento de la red. O aquellos que cuenten con una marca muy poderosa, digamos, o aquellos que cuenten con una base de clientes muy amplia, muy leal, muy fiel. Entonces, distintas circunstancias inciden en quién va a ser este orquestador o controlador de la plataforma. Bueno, el caso de Uber, que ya lo vimos en la reunión anterior, con todas las características que implica esa plataforma, digamos, la plataforma de Uber, el hecho de, digamos, de reemplazar, digamos, los activos, o sea, reemplazar la propiedad con el acceso, de proporcionar una experiencia del usuario mágica, de proporcionarle, digamos, una cierta mayor capacidad de trabajo, o sea, los trabajadores aumentados, de precios gestionados por el algoritmo, de pasajeros que esperan o que reciben un servicio de transporte on demand, o sea, cuando lo precisan o cuando lo necesitan. Bueno, el caso de Uber, como vamos a ver enseguida, es el caso de un ecosistema de transacción o un mercado. Como ustedes ven, acá hay los participantes esenciales en este caso son obviamente el controlador de la plataforma, la empresa Uber, que es una plataforma, no es solamente una empresa, digamos, y por el otro lado tenemos los choferes y los conductores, y por el otro lado tenemos los consumidores y usuarios. Esta plataforma o ecosistema de transacciones se diferencia a otros tipos de ecosistemas. Entonces tienen lo que bueno, se denominan también mercados de dos lados. Y acá, digamos, en estos ecosistemas de transacciones, eh, algunas de las cosas o un elemento muy característico son las famosas economías de efecto red, que pueden ser de tipo directo o que pueden ser de tipo indirecto. Bueno, luego vamos a volver, digamos, sobre cuáles son algunas de las limitaciones o potencialidades que tendría este tipo de plataforma. Bueno, ¿en qué se distingue un ecosistema de aquellos conceptos o pautas, digamos, que estaban en la base de la formulación de una estrategia de negocio en la otra alternativa o modelo de gobernanza?
Entonces pasamos de un control de los recursos a la orquestación de los recursos. Si ustedes piensan, digamos, de cuál era la base para la formulación de una estrategia exitosa o una que alcanzara la ventaja competitiva en un enfoque clásico, ¿no? Es aquella que está basada en explotar cuáles son las particulares fortalezas de la firma. Y las particulares fortalezas de la firma están asentadas en su dotación de recursos y capacidades. O sea, aquella empresa que cuenta con recursos y capacidades que uno podría calificar con ese acrónimo que era BRIO, o sea, recursos y capacidades que son valiosos, que son, no, que son raros por R, o sea, que son escasos, cuya oferta está limitada, no es disponible para todo el mundo, que son no imitables y que están apoyados por una infraestructura de organización. Entonces, estos recursos y capacidades protegen a la firma de las amenazas de imitación y de sustitución, y por lo tanto la estrategia de negocio debería formularse a partir de esa particular dotación de recursos y capacidades. Pero ahora, sin embargo, en el ecosistema, en esta constelación de actores, el foco no pasa por controlar los recursos, sino por orquestar los recursos de terceros ajenos. O sea, acá los activos o los recursos principales son la data, o sea, la información y las interacciones, o la comunidad de actores en los cuales, digamos, con los cuales que participan en el ecosistema. Entonces pasamos de un control de los recursos a la orquestación de los recursos. Entonces piensen en el caso mismo de Uber. Uber no tiene ni un auto. Piensen en el caso de Airbnb. No tiene ni una casa. En ambos casos, digamos, se trata de configuraciones ligeras de activos que después tienen, digamos, importancia para alguna suerte de economía de escala, pero son, o sea, que son empresas que no tienen una flota de automóviles ni un parque de casas para alquilar o para reservar en uno o en otro caso. Entonces son ligeras, pero ¿cuál es, digamos, tu tarea? Tu tarea es gestionar esa dotación de recursos que está en manos de terceros. Los conductores que son dueños de su propio auto y los propietarios de esos inmuebles que ofrecen el inmueble para alquiler o para renta. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de la plataforma? El valor agregado de la plataforma, en este caso de Uber y de Airbnb, es el matchmaking, o sea, el apareamiento de aquel que necesita alquilar una vivienda con aquel que tiene una vivienda para ofrecer. Entonces pasamos de la optimización interna a la interacción externa. En el enfoque clásico, en la configuración de integración vertical o de jerarquía, digamos, de abastecimiento, entonces, ¿cuál era el foco? El enfoque era, digamos, aumentar la eficiencia y la efectividad de la cadena de valor. Entonces, uno se preocupaba por que las actividades dentro de la cadena de valor sean lo más eficientes posible para poder tener una posición de bajo costo o tuvieran un gran potencial de diferenciación. Aquellos que recuerden un poco la formulación de la estrategia en el contexto clásico, recordarán que la base, digamos, de un liderazgo en costo o la base de una posición diferenciada en el mercado está en las actividades. O sea, las actividades, no los productos, son las que determinan la posibilidad de ventaja competitiva de una empresa. Pero eso es en el enfoque clásico, en el enfoque, digamos, de ecosistema. Como no se gestionan activos dentro de la plataforma, o sea, el orquestador o el dueño, lo que importa es la interacción, o sea, la capacidad de convencer a distintos actores que participen del ecosistema. O sea, Amazon Marketplace tiene que tener una capacidad de convencer a empresas que fabrican otros productos para que se integren a la plataforma de Amazon y que a través de la plataforma de Amazon lleguen a una multitud de consumidores. Entonces, no son empleados de Amazon, al contrario, son empresas independientes, pero entonces Amazon tiene que convencer a esas empresas, tiene que mostrarles que participar va a ser ventajoso para ellos,
que no participar va a ser un riesgo y va a ser perdidoso desde el punto de vista de una ventaja competitiva o de crecer o de generar beneficios. Entonces acá el foco está en la interacción externa, la gestión de las interacciones, las relaciones con los terceros. De un foco en el valor para el cliente a un foco en el valor para el ecosistema. En el enfoque clásico lo que uno importa era maximizar los ingresos de vender a un cliente durante todo el ciclo de vida del cliente. Mientras que en el enfoque de ecosistemas el valor es para todo el ecosistema. Entonces acá lo que importa es de que el sistema en su totalidad, ¿no?, genere valor, que el sistema en su totalidad cree valor, que el sistema en su totalidad entregue una solución y que al mismo tiempo ese valor creado se reparta en forma equitativa en proporción a la contribución de cada uno de los actores a todos estos actores. Un ecosistema no va a funcionar, o sea, Uber, Amazon, Airbnb, no van a funcionar si ellos retienen todo el valor creado. ¿Por qué? Porque de la misma manera, si iPhone, Apple, por ejemplo, se queda con todo el valor creado por las aplicaciones que se incorporan al teléfono inteligente, no va a tener desarrolladores de aplicaciones. Entonces, ese valor creado, que se concreta a través de la venta del producto, a través del cobro de un cargo, de una comisión, debe repartirse en forma equitativa. Entonces, cuanto mayor sea el valor creado por el ecosistema en su totalidad, mayor va a ser, digamos, la motivación para seguir participando dentro del mismo. Bueno, ¿qué características tienen estos ecosistemas de negocio? En primer lugar, la modularidad, o sea que la modularidad implica que estos ecosistemas están constituidos por componentes independientes que se los puede sacar y poner. Entonces, imaginen cómo uno construye algo con el Lego, con el famoso Mecano, para aquellos que tienen más o menos mi edad. Entonces, yo puedo agregar una pieza, sacar otra pieza, ¿no? Y en esa modularidad, digamos, no implica la suerte de que se destruya todo el sistema. Entonces, esa modularidad permite de que uno agregue, ¿no?, nuevos participantes, saque algunos, saque aquellos que no están de acuerdo, que no realizan una contribución eh, de valor al ecosistema. La personalización. Bueno, eh, si bien es cierto, los actores que participan dentro de un ecosistema o los productos o los servicios son diseñados en forma independiente, tienen que tener alguna suerte de consistencia o compatibilidad para poder integrarse en una solución coherente. No es lo mismo que en un mercado abierto. En un mercado abierto, ¿no es así?, los componentes son totalmente independientes. Yo puedo, para fabricar una computadora, adquirir el disco duro de uno, digamos, adquirir, digamos, el procesador de otro. Si bien es cierto, hay algunos estándares de la industria que lo que permiten justamente llegar a ese mercado abierto. Al mercado abierto uno llega a través, por un lado, de la estandarización de los procesos y por la estandarización de las características de los productos. Pero no es que estos se tengan que acomodar para integrar una solución coherente. Entonces, la personalización requiere que los distintos actores y participantes del sistema realicen inversiones que son específicas a la plataforma o al ecosistema. Multilateralismo. Entonces, en un mercado abierto tenemos, por ejemplo, relaciones de carácter bilateral, A con B, B con C, o C con D, o A con D. El multilateralismo quiere decir que en un ecosistema, si falla la relación de A con B, esto puede afectar la relación de A con D. O sea que no es un conjunto de relaciones bilaterales agregadas, no, acá de alguna manera hay una interdependencia, hay una suerte de interrelación. Eh, si falla, digamos, alguno de los componentes del ecosistema, entonces, sobre todo en los casos de los denominados ecosistemas de solución, si falla alguno de esos, entonces puede afectar el funcionamiento. Y coordinación.
Bueno, como dice ahí, los modelos de integración vertical o cadenas jerárquicas, en el modelo de integración vertical hay una coordinación plena, lo mismo con una cadena jerárquica de abastecimiento. Hay una empresa pivote, hay una empresa que está en el medio. En el caso de la integración vertical, todo se hace dentro de la empresa, entonces todo está bajo la jerarquía administrativa, hay una coordinación plena. Lo mismo en el caso de las cadenas jerárquicas, cuando se subcontratan, se tercerizan. En los ecosistemas de negocio, como hablamos de actores que son independientes, donde no hay una relación jerárquica, por supuesto el control es mucho más limitado. Entonces, la necesidad de coordinación existe y justamente una de las características que obliga, digamos, que permite la difusión de estos ecosistemas es la necesidad de coordinación. Pero los mecanismos para lograr esa coordinación son muy diferentes de lo que existen dentro de una organización integralmente vertical. O sea, no hay mecanismos de jerarquía. Entonces hay que definir estándares, hay que definir procesos, hay que definir acuerdos, digamos, de comparticipación del valor creado. Entonces, a partir de eso se logra la coordinación. Entonces, estas características de modularidad, ¿no? De personalización, de multilateralismo, de coordinación, están en la base de aquellos atributos que tienen los ecosistemas respecto a otras formas de organizar la actividad, que es la escalabilidad, por ejemplo. Cuán rápido uno puede alcanzar volumen de negocio. Un ecosistema, sobre todo un ecosistema, digamos, que está impulsado digitalmente, uno puede alcanzar en forma rápida, digamos, un gran volumen de negocio. ¿Por qué? Porque sin duda cuenta con la colaboración, el aporte de muchos actores, que hay una suerte de diversidad, uno sabe el valor que implica la diversidad desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la generación de capacidad. Entonces, estas características, modularidad, personalización, multilateralismo y coordinación, están en la base de lo que podrían considerarse beneficios del ecosistema con relación a otras formas de organizar las actividades. Y esos atributos de escalabilidad, de flexibilidad, de resiliencia, de conveniencia, pero también, digamos, en esas características, sobre todo de personalización, de multilateralismo, de coordinación, están algunas de las limitaciones de los ecosistemas frente a otras formas de organizar las actividades económicas. Bueno, acá tenemos dos tipos o dos categorías de ecosistemas. Es decir, por un lado tenemos los ecosistemas de solución. Como ustedes ven en la estructura de esos ecosistemas, distinguimos una empresa pivote, que es el orquestador, que se encarga de coordinar las actividades de los denominados complementadores, ¿no? Y las actividades de los denominados proveedores, y hay un cliente final, un consumidor o un usuario en la base. Como vamos a ver enseguida, digamos, el propósito del ecosistema de soluciones, ¿no? Es entregar una solución, entregar, digamos, un servicio integrado a un problema específico, a un cliente específico. En el caso del ecosistema de transacciones, que son los más conocidos, como habíamos planteado, Amazon, Mercado Libre, Uber, Airbnb, TripAdvisor, Upwork. Entonces acá lo que observamos en un mercado de los negocios de dos lados, hay un orquestador, o sea, la empresa pivote, que podría ser el dueño, el controlador de la plataforma, y por un lado tenemos los productores, o sea, aquellos que ofrecen los productos y servicios, y en el otro lado tenemos los consumidores o la demanda. Entonces el tema acá está en aparear, ¿no? Las necesidades específicas de un consumidor determinado, ¿no? Con los productos específicos que ofrece, digamos, un productor o un fabricante determinado. Entonces, ustedes ven que las relaciones no, el grado de la necesidad de coordinación existe en los dos tipos de ecosistemas, pero las necesidades mayores de coordinación
y las fallas, digamos, del ecosistema producto de esas limitaciones en la coordinación se ven más en el ecosistema de soluciones. Bueno, no sé si alcanzan a ver, digamos, con claridad, pero acá están denominados como plataformas de innovación, pero ustedes lo pueden asimilar a ecosistemas de soluciones, y acá tenemos las plataformas de transacción. Y en el medio tenemos híbridos, porque no todos los ecosistemas son puros, ¿no? Piensen en Amazon. Amazon, por un lado, Amazon tiene distintas líneas de negocio, pero piensen en dos líneas que son típicas, ¿no? Está Amazon del Marketplace, o sea, el Amazon que vende, digamos, venta minorista por internet o venta minorista online, que se corresponde exclusivamente a un ecosistema de transacción, a un negocio de dos lados. Por un lado tiene los que ofrecen los productos, pueden ser empresas independientes o el mismo Amazon, y por el otro lado tenemos los consumidores, los usuarios, ya sean libros, en el caso, o cualquier otro tipo de producto. Ese es un ecosistema de transacciones, pero piensen en el otro negocio de Amazon, que es Amazon Web Service. El Amazon Web Service lo que plantea es ofrecerle a una empresa todas las soluciones de computación que necesita para no tener que invertir en activos de computación. Entonces, por un lado, o sea que lo está proporcionando para cada empresa tiene una solución particular en materia de sus requerimientos de computación, de acuerdo a sus necesidades de información, etcétera, etcétera, de acuerdo a las características de la empresa. Entonces, Amazon Web Service lo que hace es proporcionarle una solución específica. Entonces, el mismo Apple. Entonces, Apple, digamos, por un lado, con el iPhone originariamente, quería entregar un producto inteligente diseñado y quizá fabricado íntegramente por la misma Apple. O sea, era un ecosistema de soluciones. Pero con el tiempo, a través de la creación de App Store, entonces, en donde permitió, digamos, la incorporación de aplicaciones desarrolladas por terceros, Apple migró o evolucionó, digamos, a un ecosistema de transacciones o negocios de dos lados. Entonces, el caso de Airbnb. Airbnb, como ustedes saben, es una plataforma que conecta al que tiene una casa con el que necesita alquilar. Entonces, en su comienzo, Airbnb era un ecosistema típico de transacciones. Pero con el tiempo, Airbnb empezó a integrar soluciones, o sea, a ofrecerle a los distintos propietarios de casa, por ejemplo, soluciones o servicios de limpieza, servicios de reparaciones, o también ofrecer a los otros que están del otro lado servicios, digamos, de organización de viajes. Entonces, Airbnb, perdón, pasó también al revés, pasó de un ecosistema de transacciones a un ecosistema de soluciones. Pero ustedes, digamos, acá, digamos, tienen todos aquellos que están enfocados más bien, por ejemplo, Microsoft, digamos, en su esencia, es un ecosistema de soluciones, pero que me permite a mí, digamos, disponer de un sistema operativo de Windows para mis propias aplicaciones. Entonces él trata de conciliar todo lo que yo puedo servir. Entonces, lo que yo quiero destacar con esta ilustración es que las categorías de ecosistema de soluciones o ecosistema de transacciones no son definitivas, ¿no? Las empresas o estos ecosistemas pueden originarse con una categoría y pueden evolucionar a otra categoría. Pero sí es muy importante tener en cuenta esa distinción, porque como vamos a ver enseguida, digamos, estos tipos de ecosistemas difieren en distintos aspectos. Y difieren desde el punto de vista de su posibilidad de crear valor, desde el punto de vista de su control y de su coordinación, desde el punto de vista de su escalabilidad.
En el ecosistema de soluciones, por ejemplo, tiene una firma central que orquesta los ofrecimientos de varios complementadores. El concepto de complementadores, bueno, no quiero extenderme acá, pero entonces los proveedores tienen un rol protagónico en la etapa del desarrollo de la solución, pero luego su rol se reduce a una parte de la cadena. El propósito de un ecosistema de soluciones es la creación de una solución coherente, una solución. La firma central es un orquestador que debe motivar y coordinar las actividades y el valor se crea mediante la identificación y remoción de los cuellos de botella en el sistema total y mediante la explotación de la complementariedad supermodular. ¿Cómo se captura el valor? Mediante vendiendo la solución como un producto, como un servicio. Entonces, eso es un ecosistema de soluciones. Mientras que la forma más típica o más extendida, la plataforma de transacciones, una plataforma central, no necesariamente tiene que estar impulsada por la tecnología digital. Esto es algo que quiero destacar, ¿no? El concepto de ecosistema no necesariamente implica o requiere una tecnología digital. Si ustedes piensan, digamos, en lo que un mall, piensa en el shopping. El shopping o el mall, ¿no?, viene a representar una variante de ecosistema. Por un lado tenemos, digamos, las tiendas que están ubicadas dentro del mall, ¿no?, y por el otro lado tenemos los consumidores o los usuarios, y en el medio sin duda tenemos el dueño del mall, digamos, y lo que hace es articular el ofrecimiento, digamos, de las tiendas con las necesidades de los consumidores o usuarios. Ahí no hay de por medio ninguna tecnología de carácter digital. Piensen también en la simple tarea de un agente inmobiliario. El agente inmobiliario, digamos, por un lado tiene la cartera de los que ofrecen las propiedades o los inmuebles, ya sea para venta o alquiler, y por el otro lado tiene la cartera de los que demandan productos, ya sea para alquilar o para comprar. Tampoco hay de por medio tecnología digital. Lo que hace la tecnología digital es potenciar esta figura del ecosistema, dándole sin duda mayor escalabilidad, dándole mayor conveniencia, dándole mayor flexibilidad, dándole mayor eficiencia. Entonces la tecnología digital no es algo que sea intrínseco a esta configuración de ecosistema, pero sí es un impulsor hoy en día clave. Entonces, sin tecnología digital es muy difícil que estos formatos alcancen una escala que tenga la flexibilidad que los caracteriza o que los distingue. Por lo tanto, digamos, es, como decimos, es un factor clave. Entonces, los ecosistemas de transacciones son mercados de dos o más lados que se benefician de efectos red directos e indirectos. El efecto red, piensa en una red social. Entonces yo me adhiero a Facebook, me adhiero al WhatsApp o me adhiero, digamos, al Twitter o al Instagram, en la medida en que yo piense de que hay mucha gente que se adhiere a esa y que por lo tanto la capacidad o la posibilidad de interacciones son mayores. Entonces, yo nunca entraría a formar parte de una red social que tenga un solo afiliado. ¿Qué sentido tiene, digamos, ser miembro de Facebook si solamente te vas a contactar con una sola persona? Entonces, eso se conoce como efecto de red directo. Indirecto en el caso de Uber, de Amazon, entonces cuanto más actores están de un lado, tanto mayor es la atracción de participar en el ecosistema del otro lado. O sea, cuanto más conductores, digamos, estén asociados a Uber, tanto mayor va a ser la demanda del lado de los consumidores o usuarios. Estos efectos de red, directos e indirectos, ¿no?, concretan lo que se llama economía de escala del lado de la demanda. O sea, la economía de escala del lado de la demanda
Bueno, les planteo acá una suerte de pregunta. ¿Cómo configurarían ustedes la curva o la función de ingreso total cuando media un fenómeno de economía de escala del lado de la demanda? Ustedes están muy acostumbrados, digamos, disculpen, digo ustedes porque este video está dirigido a los participantes en el ciclo de práctica profesional de la licenciatura 2020. Eh, Ustedes están muy acostumbrados, familiarizados con la economía de escala del lado de la oferta. Piensen cuál es la forma o la función, digamos, del costo total. O en términos de costos unitarios o promedio, la economía de escala se traduce en una disminución del costo unitario o del costo promedio en la medida que se acumula o avanza la producción. Bueno, pero en el caso de la economía de escala, del lado de la demanda, ustedes tienen que pensar en la curva, en la función de ingreso total. Entonces, si me permiten, les dejo este desafío para que piensen cómo sería esa curva o qué trayectoria tendría. Bueno, en contraste con los ecosistemas de solución, en los ecosistemas de plataforma, de transacciones, los clientes son una parte integral. Entonces, la creación de valor en un ecosistema de transacciones es impulsada por la cantidad de transacciones exitosas y sus beneficios para ambos lados del mercado. O sea que acá lo que importa es la cantidad de transacciones, o sea, cuál sería el éxito de Uber. Y el éxito de Uber no es que sí, por un lado que tenga una gran cantidad de choferes por un lado y por el otro que tenga una gran cantidad de consumidores y usuarios por el otro, pero si no hay transacciones o interacciones, si no se produce ese apareamiento, matchmaking, o sea, no se produce la demanda del servicio por un lado o no se concreta la oferta de servicio por el otro, entonces la existencia mera de estos recursos que son las comunidades de choferes, las comunidades de consumidores y usuarios no se traducen en beneficio. El beneficio se genera, se crea a través de la transacción exitosa. La transacción exitosa. Bueno, ¿cómo se monetiza el valor, digamos, en un ecosistema de transacciones, a diferencia de un ecosistema de soluciones que vimos que era a través de la venta del producto o del servicio? Acá se monetiza a través de comisiones sobre el valor, o cargos por publicidad, o suscripciones, o aranceles por acceso. Vamos a ver posiblemente cómo las plataformas, digamos, o las empresas que están a cargo de la orquestación o la empresa pivote de estas plataformas pueden gestionar ya sea la demanda o la oferta a través de distintos esquemas de compartir el valor. Es muy común, piensen, digamos, eh, cómo se sostiene Facebook. Entonces, ¿cómo se sostiene Google? Eh, Obviamente en ese caso, digamos, lo que hace la plataforma Facebook o Google es subsidiar a un lado. Me subsidia a mí, que yo soy usuario, que soy consumidor del motor de búsqueda o de la red social, pero por el otro lado, digamos, está, digamos, cobrándole a los que publicitan, tanto en Google como en Facebook. Entonces, acá la estrategia de precios de esta firma, de esta plataforma en particular, es cobrarle, digamos, a subsidiar a uno de los lados para aumentar la demanda y de un modo indirecto, ¿no? Aumentar también la oferta, digamos, de los servicios. Acá hay uno de los puntos, adelantándome un poco, digamos, es que hay que tener cuidado. Piensen ustedes en una plataforma de reserva de lugares en restaurantes. Entonces, hay plataformas que se ocupan, digamos, de orquestar o de aparear la oferta de un lugar. Oh, obviamente, estas plataformas deben haber tenido una suerte de quiebre o, o retracción importantísima en esta situación del COVID, pero bueno, el intermediario, la plataforma en este caso, digamos, por un lado tiene los restaurantes, ¿no? Así que ofrecen lugares para la cena, para el almuerzo, etcétera, y por el otro lado tienen los usuarios y los consumidores.
¿Qué pasaría si esta plataforma decide cobrar a los usuarios o a los consumidores por el derecho de acceder a una reserva en un restaurante? Y no va a funcionar. La evidencia muestra de que algunos intentos que se han dado en esa situación de cobrar a los consumidores y usuarios por el servicio de reserva, digamos, articulando la oferta con la demanda, no funciona. Entonces, otras plataformas, en lugar de cobrar a los consumidores o a los usuarios, cobraron a los restaurantes. Y de esa forma, digamos, la plataforma pudo extender. Bueno, ¿qué beneficios tiene un ecosistema con respecto a otras alternativas de organizar? En primer, un amplio rango de capacidades. Dada la modularidad en la composición de un ecosistema, entonces se puede proporcionar un veloz acceso a capacidades externas, que pueden ser muy caras o llevar mucho tiempo de ser construidas internamente. Entonces, piensen, digamos, en el hecho, yo quiero prestar servicios de transporte de taxi, pero para proporcionarlo en la escala con que trabaja Uber, tendría que tener una flotilla de taxi con una inversión muy grande. Entonces, eso no lo necesito hacer si yo puedo orquestar una plataforma y convocar a conductores que son dueños de sus propios vehículos. Capacidad de rápido escalamiento. El escalamiento, o sea, alcanzar volumen de negocios, es muy importante porque si ustedes son conocedores del tema del equilibrio en el tiempo, bueno, algunos negocios son más atractivos porque permiten recuperar todos los costos upfront, o sea, todos los costos de inversión, en un tiempo más reducido que otros. Entonces, para esa recuperación rápida, uno tiene que escalar. ¿Qué significa escalar? Alcanzar de un modo rápido volumen de negocio. Entonces acá la estructura modular con las interfaces claramente definidas hace fácil la adición de más participantes y el modelo de negocio ligero en activo también. Flexibilidad y resiliencia. Entonces la flexibilidad está en el hecho de su propia modularidad. Entonces, componentes que varían, que pueden ser agregados o que pueden ser sustraídos con facilidad del sistema, facilitan tanto una elevada variedad y una elevada capacidad de evolución. Entonces, los ecosistemas son particularmente atractivos cuando las necesidades y gustos de los consumidores son heterogéneos e impredecibles o cuando las trayectorias de la tecnología son dinámicas e inciertas. ¿Y qué ventaja tiene un ecosistema? Bueno, a diferencia de una organización integrada verticalmente o a través de una cadena jerárquica de abastecimiento, el control es limitado. Recuerden que los actores que participan en el ecosistema no hay una relación de jerarquía ni una relación de propiedad mediante. Entonces, el orquestador de un ecosistema tiene medios limitados para hacer cumplir o controlar la conducta de los socios en comparación con el modelo de integración vertical. Entonces, ese control, que es de un modo indirecto, que es mucho más dinámico, se adecua mejor a este tipo de contextos de baja predecibilidad, elevada moldeabilidad o maleabilidad. Entonces, acá la gobernanza de un ecosistema es muy importante y se da a través de las reglas, de los estándares, de las interfaces, o sea, de cómo se produce la relación entre un proveedor y el ecosistema, entre un usuario y el ecosistema. La captura de valor, ya lo hemos dicho, el ecosistema es un resultado de la actuación de muchos componentes o partes que son económicamente independientes, pero son interdependientes en su actividad. Entonces, acá la idea del ecosistema es, digamos, como se refiere a la misma palabra ecosistema. Por un lado, digamos, es algo que se sostiene, se autosostiene, y que es un todo que es mucho más que la suma de las partes. Entonces, para que ese todo, digamos, se sostenga, para que ese todo crezca, escale, es muy importante que el valor sea repartido en forma equitativamente. Equitativamente quiere decir, por supuesto, en función de la contribución que hace cada uno de los actores al ecosistema. Y
los ecosistemas también fracasan, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Hay muchos problemas de carácter estratégico que llevan a un fracaso de un ecosistema. En primer lugar, por ejemplo, para mencionar, digamos, este, cuando uno lanza un ecosistema y quiere alcanzar volumen, una pregunta que se hace es la famosa del huevo o la gallina. O sea, ¿a quién enfatizo? ¿A qué componente o a qué lado de la plataforma empujo? ¿No? A aquel fogoneo, a aquel motorista, al lado de la oferta, digamos, de los proveedores o al lado de la demanda. Entonces, una decisión incorrecta en ese punto, digamos, puede hacer fracasar el ecosistema. Otra decisión incorrecta, dijimos que los ecosistemas alcanzan volumen de un modo muy rápido. Ese crecimiento acelerado, si uno se descuida, puede llevar a una explosión de los costos. Y una explosión de los costos, sin duda, lleva, digamos, a una suerte de no rentabilidad. Acá, y me acuerdo de algo que yo en algún momento había planteado, digamos, en el seminario anterior, en algún momento en el seminario anterior, yo dije de que no se concibe una empresa que no genere rentabilidad. Bueno, yo cuando estaba planteando eso, posiblemente haya originado en alguno de los participantes alguna suerte de reflexión o de duda que se preguntaría, pero si eso no es totalmente así. Bueno, lo que yo dije que una empresa no puede concebirse ni sostenerse si no genera rentabilidad, estoy planteando en un contexto de largo plazo, en un contexto de empresa en marcha. En este caso de los ecosistemas se da la circunstancia. Amazon durante muchísimo tiempo, lo mismo que Google también durante muchísimo tiempo, no dieron utilidad. O sea, ahí se plantea la paradoja de un negocio, digamos como Amazon, incluso como Uber, como Lyft, que es otra plataforma de transporte, digamos. Uber hasta ahora, digamos, hasta muy poco, creo que hasta ahora, ¿no? Así, porque Uber tiene también varias líneas de negocios, eh, no genera utilidades. Sin embargo, uno observa el valor de capitalización es un valor sideral. Entonces, Uber puede alcanzar una capitalización quizás superior al valor de la misma General Motors. No me recuerdo con precisión, pero estoy dando una suerte de alegoría. O sea, su valor de capitalización es asombroso. Entonces, ¿cómo puede una empresa tener un enorme valor de mercado, digamos, cuando no genera utilidad? Bueno, ya sabemos que las acciones, el precio de las acciones está definido básicamente en función de las expectativas. En este caso, las expectativas son de que este tipo de negocio tiene que florecer en algún momento. Bueno, acá sí. En el caso de Uber, de Lyft o de Amazon originariamente, uno entiende y acepta esto de que una empresa puede originarse y puede, digamos, desarrollarse durante un tiempo sin utilidad. Pero obviamente ese enorme atractivo le permite obtener, y ustedes dirían, pero si no genera utilidades, entonces ¿cómo se financia? Y bueno, está claro, si yo tengo una valoración de mercado muy alta, o sea, una relación precio-ganancia por acción, que en este caso podría ser infinita, porque si la ganancia por acción es cero o menos que cero, entonces el precio de alguna manera es tan alto, entonces uno podría decir que ese multiplicador, entonces piensen ustedes cuál es el multiplicador precio-ganancia por acción, tiene un valor extraordinario. Entonces con ese multiplicador, ¿quién no le va a prestar? O sea, por un lado, digamos, la credibilidad y la potencialidad del negocio haya que exista gente que esté dispuesta a prestar. ¿Y quién no va a invertir? ¿Y quién no va a comprar acciones? O sea que no tienen problema respecto del fondeo, a pesar de que no tienen una generación de fondos, o una generación operativa de fondos positiva. Pero en esa también negación de las utilidades al comienzo, está también una suerte de parte de esas, en el caso de Uber, por ejemplo, parte de esas utilidades negativas
se devienen en el hecho de que había que pagarle a los conductores. Entonces, uno es un costo para Uber, digamos, la comisión del conductor o el pago del conductor. Entonces es un costo. Pero si yo de alguna forma quiero tener conductores asociados a Uber, tengo que ofrecerle una retribución o una compensación. Entonces, una distribución equitativa del valor. Entonces, la empresa no podría ser, digamos, tan ciega o miope, decir, le pago poco al conductor en aras de tener menores costos y generar alguna utilidad positiva, y con eso implica que no voy a tener choferes o conductores. Bueno, las preguntas claves, ¿no? Las preguntas claves que hay que hacerse, ¿no? Cuando uno va a diseñar un ecosistema. Posiblemente ustedes no lo vean con mucha claridad, no tengo la posibilidad de aumentar la diapositiva, ¿no? A ver, voy a intentar algo. No, se ve que no. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema que usted desea resolver? O sea, el origen, ¿no? La génesis de un ecosistema debe ser resolver un problema. Los problemas son alguna fricción que existe. ¿Por qué algunos consumidores o usuarios no demandan el producto? Quizás porque tenga baja calidad, quizás porque tenga una funcionalidad imperfecta, quizás porque tenga un precio muy alto, ¿no? Quizás porque la conveniencia sea baja. Eso es resolver una fricción. O otro tipo de problema es por qué algunos consumidores o usuarios tienen necesidades que no son atendidas. Entonces ahí, digamos, o que aún no han descubierto. Entonces, debe existir un problema y el problema debe ser lo suficientemente grande, ¿no? Para que se justifique un ecosistema. Un ecosistema implica realizar grandes inversiones upfront, sobre todo en materia de tecnología. Entonces, en un comienzo, existía, digamos, apareció la moda de los ecosistemas se difundieron en los negocios B2C, o sea, de negocio a consumidor, funcionaron muy bien en el caso de Amazon, en el caso de Alibaba. Entonces la gente pensó que si funcionan, digamos, en la línea de B2C, ¿por qué no van a funcionar en la línea B2B? O sea, negocio a negocio, o sea, el caso de las compras o productos industriales. Eh, no funcionaron. ¿Por qué? Porque en ese segmento B2B, los compradores no son un montón. Al contrario, los compradores son unos pocos, son compradores muy profesionales, digamos, y para eso son encargados de las compras, digamos, y como compradores muy profesionales tienen una relación muy cercana con los proveedores, entonces no se produce esa necesidad, digamos, de demanda atomizada, no esa necesidad de coordinación. Entonces ahí no funcionaron. Ahora sí, con los avances de la tecnología, la conectividad, Internet de las cosas, analítica avanzada, se empiezan a explorar otras opciones B2B. Pero este formato B2B, digamos, en materia de ecosistema no funciona. Entonces, la primera pregunta es si el problema es suficientemente grande, digamos, y si el ecosistema puede contribuir en forma grande a resolver ese problema y si los clientes estarían dispuestos a pagar por ese producto o servicio. Luego hay una serie de subpreguntas ahí, pero no se pueden ver, así que no me voy a detener en eso. La otra gran pregunta es, ¿quién necesita ser parte del ecosistema? Dijimos de que, sobre todo en los ecosistemas de solución, la coordinación, la participación de actores con capacidades adecuadas o relevantes a la solución es un factor clave del éxito. Entonces es importante, digamos, apreciar quiénes van a ser, digamos, quiénes van a participar en el ecosistema. Eh, si ustedes, por ejemplo, constituyen una plataforma que se ocupa de articular la oferta de reservas en los restaurantes con la demanda de consumidores y usuarios, bueno, para asegurarse un poco el éxito de esa plataforma, buscarán tener una cartera de restaurantes de prestigio, de calidad, para que eso motive la demanda de los consumidores y los usuarios. También acá, en esta pregunta de quién debe ser parte del ecosistema, se debe resolver, ¿no? ¿Quién es el orquestador?
O sea, ¿quién es el que va a actuar como pivote? Ya dijimos que esta posición de orquestador no está definida. Puede ser aquel que tiene el control o es el dueño de la plataforma. Puede ser aquel que tiene unos recursos de tecnología o de infraestructura. Puede ser que tenga aquel que tenga una base de clientes muy amplia sobre la base de esa, a partir de esa base de clientes construir el ecosistema. O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando Amazon se extiende del negocio de vender ellos sus propios productos o servicios a vender productos de terceros? ¿Por qué lo hace? Porque tiene una base de clientes, de consumidores, que pueden ser aprovechadas a través de la venta de productos de terceros. O cuando Google extiende su línea de negocio del servicio de búsqueda, digamos, al del mapeo a otras aplicaciones, es porque tiene una comunidad de usuarios o consumidores, ¿no? Así, que entonces aquel que tiene una base amplia, leal, fiel de clientes, puede actuar como orquestador. Pero dijimos, no es necesario ni conveniente a veces siempre ser el orquestador. A veces se puede obtener mayores beneficios siendo un proveedor, siendo un participante, un complementador. La tercera pregunta es, ¿cuál es el modelo de gobernanza inicial? Pues el modelo de gobernanza implica, por un lado, si ese ecosistema va a ser más o menos abierto. O sea, la arquitectura del ecosistema que tiene que ver con el acceso, quiénes van a participar y con el nivel de participación, o sea, con qué discrecionalidad, con qué libertad, con qué grado de decisión van a actuar los distintos participantes. Y también con el compromiso, o sea, qué grado de inversiones específicas, ¿no?, pueden realizar, deben realizar los participantes para coevolucionar, coespecializar. Entonces, la gobernanza es una decisión clave, como vamos a ver enseguida. En las malas decisiones de gobernanza, hay un porcentaje muy alto de los fracasos del ecosistema. Entonces, ¿quiénes deben ser parte del ecosistema y cuál es el rol a quienes debe controlar el orquestador? ¿Cómo se captura el valor en su ecosistema? Ya dijimos de que la captura puede hacerse a través de la venta del producto o del servicio en el ecosistema de soluciones, a través de un cargo por el acceso, a través de una comisión sobre el valor de la transacción, a través, digamos, de un subsidio para algunos, digamos, de los participantes, a través de la publicidad, a través de la venta indirecta de otros productos o servicios. Entonces esas son distintas opciones de captura del valor y cómo se va de alguna forma repartir ese valor. O sea, acá existen dos subpreguntas. Por un lado, ¿cómo se captura el valor? O sea, a través de un precio, a través de una comisión, a través de un cargo, ¿no?, a través de publicidad. ¿Y a quién se le va a cobrar? Recuerden que una decisión muy importante para asegurar el despegue y la escalabilidad del sistema a veces implica subsidiar a uno de los lados. Entonces, para aumentar la demanda, generar el efecto indirecto de red y potenciar la oferta. Entonces, ¿a quiénes se le debe cobrar? Hay algunos sistemas, ¿no?, que tienen una suerte de escalabilidad de oferta limitada. O sea, eh, piensen en el caso de Upwork, o sea, aquellas plataformas que articulan o aparean, ¿no?, la oferta de servicios de trabajo con la demanda de servicios de trabajo. En el caso de Upwork o de esta plataforma, ¿no?, existe una gran oferta. Entonces hay mucha cantidad de gente, sobre todo ahora con el concepto de la gig economy, de la sharing economy, de los freelance. Entonces hay mucha gente, ¿no?, que ofrece, digamos, trabajar o hacer algún servicio. Entonces ahí no hay restricciones, no hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad de la oferta, pero sí hay restricciones en cuanto a la demanda. Entonces, y eso es uno de los problemas que tuvo esta plataforma. La demanda incluso puede estar segmentada. No todos quieren todo tipo de servicios. Hay demanda de servicios especializados, bueno, por el tipo de industria, por el sector, por la actividad en sí misma.
Entonces, en el caso de Uber, entonces para generar ese volumen, habría que subsidiar, ¿no?, a los demandantes usuarios e incluso cobrar a a los que ofrecen los trabajos de servicio. Otras plataformas, por ejemplo, también relacionadas, piensen, tipo LinkedIn, por ejemplo, o una plataforma de mercado laboral, o sea, aquella que articula la oferta de trabajo, digamos, en un ambiente profesional, llamémoslo de gerencia de empresa, con la demanda de trabajo. Entonces, eh, la oferta puede ser tan abundante que se produce una congestión en la plataforma. Entonces, la congestión en la plataforma es un problema muy serio porque lleva a que exista una interacción fallida. O sea, que aquel que demanda a un gerente, por ejemplo, no encuentre debido a la congestión o debido a la infinidad de ofertas, no puede hacer una elección apropiada, se encuentre abrumado. Entonces lo que hizo esta plataforma en particular, no estoy refiriéndome a LinkedIn, sino a otra plataforma, lo que hizo fue establecer un cargo a aquellos que ofrecían el trabajo o el servicio. Entonces, para disminuir la congestión. Recuerden que en estos ecosistemas de transacciones habíamos hablado del efecto red. El efecto red del lado de la demanda es algo que hace crecer a una tasa exponencial el nivel de los ingresos. Ya estoy dando algunas pistas para para la función del ingreso total. Pero este efecto red también puede actuar en sentido negativo. El sentido negativo quiere decir de que si un consumidor o un usuario, por ejemplo, alguien demanda un servicio de transporte, ¿no?, y no encuentra, ¿no?, en el momento en que hace el requerimiento del servicio, no encuentra un conductor disponible o el servicio mismo, digamos, es defectuoso en cuanto a la calidad, en cuanto, digamos, a la forma de la prestación, en cuanto al tiempo, etcétera, cualquiera que sean los atributos propios del servicio. Bueno, esa es una interacción fallida. Esa interacción fallida, o sea, una mala prestación, repercute negativamente. Entonces este individuo con ese defecto de servicio dirá, no voy a acudir más a los servicios de esta plataforma. Y eso se va multiplicando. Así como existía un efecto red positivo, existe un efecto red negativo. Entonces, esa es la importancia del modelo de gobernanza y de controlar. Entonces, cuando estos efectos red son muy negativos, entonces la gobernanza, el control de quienes participan, de cuáles son los estándares, cuáles son los procesos, cuáles son las reglas, cómo se gesta el producto, el servicio, son muy importantes. Bueno, ¿cómo puede usted resolver el problema, digamos, del huevo o la gallina? O sea, lo que yo le mencionaba acá. Un ecosistema necesariamente tiene que alcanzar volumen de negocio para hacer una pronta recuperación de esos costos upfront. Entonces, ¿a quién enfatizamos? ¿En quién nos enfocamos? ¿En el lado de la oferta o en el lado de la demanda? Bueno, eso depende de los problemas de limitación. Si hay limitaciones en la oferta, habrá que enfocarse en la oferta. Si hay limitaciones en la demanda, habrá que enfocarse en la demanda. Y por último, ¿cómo puede usted asegurar la evolución del ecosistema? O sea, el ecosistema necesita escalar, alcanzar economía de escala del lado de la demanda, alcanzar economía de escala del lado de la oferta. Un sistema tiene que defenderse porque existe lo que se denomina el multi-homing. Y este es uno de los problemas de esta plataforma de transporte on demand. El multi-homing, ¿qué quiere decir? El multi-homing quiere decir que un participante puede participar o integrar distintos tipos de ecosistemas. Ustedes piensen en el caso de la tarjeta de crédito, como no hay costos de cambio o como los cargos, digamos, por uso de la tarjeta son muy bajos o inexistentes, entonces, ¿cuántas tarjetas de crédito tienen ustedes en la billetera? Tienen 3, tienen 4. Entonces pueden pasar de Visa a Mastercard, yo no sé si existe Diners o alguna otra tarjeta. El costo de cambio es muy bajo.
Entonces eso afecta, hace vulnerable al ecosistema. Si yo me puedo pasar de una tarjeta a otra, dejo de ser asociado a una tarjeta, estoy vulnerando. Lo mismo puede haber vulnerabilidad o multi-homing del lado de la oferta. Un chofer hoy en día puede estar con Uber y al mismo tiempo puede estar con Lyft, puede cambiarse el Lyft, puede cambiarse el Cabify sin ningún costo de cambio. Entonces, hay que defender. Otra amenaza, digamos, a la sostenibilidad de un ecosistema viene por el lado de la desintermediación. Piensen ustedes algo muy típico. En una plataforma de servicio de reparación de casa. Entonces, por un lado tienen ustedes los contratistas que hacen los servicios, por el otro lado tienen los propietarios o aquellos que demandan los servicios. Yo acudo a la plataforma, pero bueno, ya lo conozco al contratista. Mañana ya no acudo a la plataforma, directamente tomo el teléfono y hablo. Entonces es un problema de desintermediación. El otro problema o amenaza que tienen los ecosistemas es cuando se produce una invasión desde otro ecosistema. O sea, como dijimos, eh, mercado libre. El mercado libre, digamos, ¿cómo empezó? Como una plataforma de transacciones de venta minorista. Bueno, pero escaló, tiene una base de clientes muy importante. Entonces, ¿a dónde se expande? Bueno, al negocio financiero. Ahora es una plataforma de fintech. Entonces, ahí lo que ocurre es que un ecosistema, ¿no?, que estaba en una industria determinada, la reventa minorista, digamos, va invadiendo a otra industria, en el caso del segmento de la banca o de la financiación. Acá estas plataformas explotan, ya sea su base de clientes, explotan su tecnología, en el caso, digamos, de Google. Google tiene el motor de búsqueda, los algoritmos de búsqueda, etcétera, la conectividad. Bueno, explota esa tecnología para incursionar en la fabricación de los automóviles eléctricos. Entonces, las relaciones, la base de clientes, la tecnología, la capacidad. Amazon desarrolló una capacidad de tecnología, de internet, digamos, de conectividad, digamos, muy grande. Entonces le sobraba para el negocio de reventa minorista, o sea, de venta online, le sobraba esa capacidad de tecnología. ¿Qué hizo? Bueno, puso Amazon Web Service. Entonces está en el negocio de la computadora en la nube. Entonces es un ecosistema que avanza sobre otra industria a partir de un exceso de capacidad. Entonces, estos desplazamientos, invasiones de una industria a otra son muy frecuentes y son amenazas, digamos, a la sostenibilidad de un ecosistema. Bueno, ¿cómo se expanden estos ecosistemas? Bueno, pueden expandirse sobre todo a través de estos negocios o servicios adyacentes, ¿no?, a través de la invasión de otras industrias, a través de agregar nuevos productos, digamos, a tu cartera de productos. Y una amenaza muy seria es la que tiene que ver con la regulación. Como dije en algún momento, en alguna reunión, ¿no?, hoy, digamos, estas empresas, las tecnologías, las tecnológicas, que son básicamente ecosistemas, están afrontando fuertes presiones, tanto del lado de los consumidores como del lado de los gobiernos, en materia de regulación, de propiedad privada de los datos, entonces de invasión de privacidad, como dijimos. Entonces acá estas plataformas deben tener presente que estas regulaciones o esta presión de regulación o presión de la sociedad va a ir en aumento. Por lo tanto, tienen que diseñar su propuesta de valor de manera de que sea considerada o que tenga en cuenta, que tenga una aceptación social. Bueno, lo que tienen ahí son las distintas instancias en las que puede fracasar un ecosistema. Las que están marcadas con rojo, todas corresponden a la etapa del diseño, o sea, esas 6 preguntas que hemos estado considerando recién, todas estas, un problema que es insuficiente, digamos, los participantes que no son los correctos, un modelo de gobernanza. Recuerden que aquí este es el factor que mayor incidencia tiene en la tasa de fracaso. Bueno, una monetización inadecuada,
una falta de control, digamos, de la escalabilidad, etcétera, y un 15%, apenas un 15%, está, digamos, asociado a problemas de ejecución. Problemas de ejecución es por el caso de Uber, por ejemplo, de que no logra un apareamiento, ¿no?, entre un consumidor, un usuario que demanda un servicio de transporte y la disponibilidad. Esto es un problema de ejecución, no tiene nada que ver con el diseño, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en las distintas preguntas que hacen el diseño para evitar el fracaso. Bueno, acá tienen un checklist, ¿no? Un checklist. En todo caso, si no lo ven, digamos, yo puedo mandar, digamos, o poner en el aula virtual el PowerPoint original para que ustedes puedan ampliar la pantalla y puedan ver con claridad. Es un checklist que trata de prevenir, o sea, los puntos que hay que tener en cuenta y los tipos de ecosistemas que están acá a la derecha, ¿no? Los tipos de ecosistemas en los cuales es mucho más probable o más frecuente la falla, el problema. El problema, digamos, de no tener un problema claramente definido, etcétera. Ahí tienen ustedes un checklist de preguntas que se corresponden con las distintas preguntas del diseño. Entonces, decisiones de diseño que están mal tomadas están incluidas en este checklist y son más probables o más frecuentes en estos distintos tipos de ecosistemas. Bueno, entonces como conclusión, ¿cuál es el mejor modelo de gobernanza? Entonces, para una dada oportunidad de negocio se debería considerar construir un ecosistema de negocios si se enfrenta a un entorno, un contexto de negocios impredecible pero altamente maleable, que requiere la colaboración con otros en orden de moldear o remoldear la industria. Los componentes, digamos, pueden ser fácil y flexiblemente combinados, o sea, modularidad, pero se necesita un cierto nivel de coordinación. Existe un beneficio en el acceso a capacidades externas, veloz escalabilidad, flexibilidad y realización. Por otra parte, si su contexto o entorno de negocio es más bien predecible o realmente no se puede moldear, si su oportunidad requiere una solución altamente integrada, o la coordinación entre los proveedores y componentes no es realmente un tema, o si se puede apoyar en capacidades internas para el lanzamiento, escalamiento y ajuste flexible de su ofrecimiento, otros modelos de gobernanza como la integración vertical, la cadena jerárquica de abastecimiento y aún el mercado abierto pueden ser una mejor elección. Entonces ustedes tienen ahí una matriz en donde por un lado señala, digamos, el nivel de modularidad, de un nivel bajo a un nivel alto, ¿no? Y por el otro lado señala, digamos, la necesidad de coordinación. Entonces un ecosistema, entonces se adapta o se sugiere o se recomienda para aquellas situaciones o contextos donde hay, o negocios donde hay un elevado nivel de predecibilidad, ¿no? Y una necesidad de coordinación. Entonces, de modularidad, perdón, un elevado nivel de modularidad y una necesidad de coordinación. Entonces, las otras situaciones donde hay mucha necesidad de coordinación y poca modularidad, la PC original, el iPhone original de Apple, entonces tenemos una organización integral. Se van estandarizando los procesos, se van estableciendo formas comunes de fabricar, etcétera, de diseñar. Eso lleva a una cadena jerárquica de abastecimiento. La necesidad de coordinación es menor, pero la modularidad también es baja. A medida que se estandariza el producto, que se estandariza el componente y estandarizados los procesos, llegamos a una situación de mercado abierto. Entonces ahí tienen ustedes el camino que siguió la fabricación de la computadora. La computadora empezó
en una organización altamente integrada, a tercerizar o subcontratar componentes y periféricos y a una situación de mercado abierto donde uno puede armar una computadora comprando en el mercado componentes, aplicaciones, actores totalmente independientes. Este mercado abierto, ¿no? Si bien es muy modular, ¿no? Y no necesita coordinación, tiene una restricción. La restricción es que al no haber coordinación, no se puede avanzar en lo tecnológico. Entonces, al no avanzar en lo tecnológico, ¿no? Es necesaria una coordinación y ahí producimos una suerte de migración hacia lo que es ecosistema. El ejemplo que puedo citarle es el de Intel. Intel, obviamente, que lo que hace son los semiconductores o los microprocesadores para la computadora. Entonces, Intel, sin duda, como input para la computadora, bueno, actuaba primero en esta etapa y luego, digamos, la de mercado abierto, pero al ser todo tan independiente, ¿no? Así, todo tan modular, no se puede avanzar en la tecnología. Entonces Intel decidió constituir una plataforma, el laboratorio de arquitectura de Intel, en donde coordina la evolución de algunos componentes para hacer, digamos, ya sea o microprocesadores más avanzados o computadoras más avanzadas. Entonces ahí entramos de vuelta a una necesidad de coordinación. Muy bien,